¿Sí? Bien. Perfecto. Como estamos grabando ahí, vamos a dar la clase de Sí, fideicomisos. el horario quizá le impide a alguno de los chicos poder asistir. Por ese motivo te pedía el permiso para grabarla. Perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo disponemos? 90 minutos, creo que estamos bien, si te parece, incluyendo dudas o un periodo de consultas, aunque vos, como lo Bueno, comentabas, te interesa más la dinámica a medida que vas desarrollando los temas, ¿verdad? bien. Les pido que me interrumpan. ¿Estamos? ¿Sí? Yo les voy a dar un poco un marco general. Bueno, les cuento qué hacemos antes de nada. Fair Capital Group, estamos compuestos por 3 compañías. Yo soy uno de los socios de esta compañía del medio que se llama First Capital Markets, que es un agente de bolsa, por así decirlo, y una sociedad gerente de fondos como una inversión. Digo agente de bolsa en la antigua jerga. Y después hay 2 compañías más que están muy enfocadas en lo que decía Nicolás, en lo que es el asesoramiento financiero y brindarle solución de financiamiento. Agustina, lo que vos nombrabas, un poco del lado de la inversión, también hay que mirarle del otro lado, en el mostrador, que es la parte del financiamiento. Entonces las finanzas tienen eso, que es involucrarte en los números de las compañías, en ver qué problemas tienen, en ver, no sé, las nociones. A veces te juntás con compañías que tienen un gerente financiero que desconocen bien lo que es un capital de trabajo. Entonces, todo eso va relacionado con qué alternativas de financiamiento están. Alternativas de financiamiento, cheque, pagaré en Argentina, obligaciones negociables y estructuraciones de fideicomisos financieros son los principales. Acciones, no, porque prácticamente no tenemos financiamiento de largo plazo. Entonces, bueno, somos una compañía que estamos dedicados a atender, digamos, yo me voy a sentar con una empresa y le digo, ¿tenés dinero? No, entonces te falta. Si no es una o es la otra, así que en función de eso me pongo o me saco otro sombrero. ¿Qué vamos a utilizar? Todo esto es información pública, por supuesto. La bibliografía, por así decirlo, sale de las normas de la CNB, del Código Civil de la Nación, que es donde está la ley, actualmente la ley de fideicomisos. Y por supuesto, mucha práctica, lo que transmitía Nicolás, es la experiencia de haber estructurado o armado estos productos, ¿no? Yo les quiero comentar un poco la historia. ¿Por qué se llama fideicomiso? Acá viene del latín, fideicomisum, que obviamente lo tengo anotado porque nunca me lo voy a acordar. Fides es fe, comisius, comisión o encargo. Esto puede venir de la antigua Roma. Imagínense que el hombre a lo mejor iba a pelear a la guerra. ¿Qué le decían? Le encargaba a un amigo o a otra persona que los bienes, para que con esos, se los hacía obviamente en un acto de fe, para que con esos bienes los administre, ¿Mm? o se encargue de administrarlo de tal forma, tal que, por ejemplo, pueda darle de comer a su familia o la educación de sus hijos en caso de que fallezca en la guerra. Por eso es un acto de fe, es una comisión encargada en acto de fe. Cuando nosotros vamos, el que recibe la propiedad o el que recibe los bienes, que es al quien se le encarga, vamos a ver, el amigo de la antigua Roma, obviamente adquiere la propiedad, pero como dice, es un traslado de una propiedad imperfecta. Vos no podés salir a vender esa propiedad, o sea, tenés determinadas limitaciones. La podés administrar, pero no podés hacer lo que quieras, porque en cierta forma la propiedad no es tuya. Entonces, cuando nosotros... perdón. ¿Dónde estaba? Ahora quería decir, antes de hablar de lo que es el fideicomiso. Antes estaba la ley 2441, la ley de fideicomisos, que sale en el año 95, Carlos Menem. Nosotros, por ejemplo, la oficina, lo que hoy es First, que antes era Deloitte, armó el primer fideicomiso financiero del país, en el 1996, que fue, por ejemplo, el fideicomiso de Frávega, de la cadena de electrodomésticos. Y después, cuando se deroga, hoy lo tenemos en el Código Civil Comercial, libro tercero, acá tienen en un determinado punto, en artículos 1600 aproximadamente, está lo que es el tema de fideicomiso. Por si ustedes quieren ir a leer. Igualmente, en la presentación, que después se las comparto, tienen los principales puntos o artículos que hay que mirar. ¿Qué me interesa esto? El artículo 1666, básicamente, ¿qué es lo que dice? Yo no les voy a leer el concepto del artículo, pero ¿qué dice? Que hay un fideicomiso cuando hay una persona que se llama fiduciante, fiduciante es el hombre que va a la guerra, le transmite a quién, a un fiduciario, que es el que administra, o sea, el amigo. ¿Para qué? Para que, acá dice, le transmite la propiedad de bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario. ¿Quién les parece que son los beneficiarios en el ejemplo que yo di? La familia del tipo que se va a la guerra.
Exactamente. La familia son los beneficiarios de ese fideicomiso. Y también está o sea, el fiduciario es quien administra, hoy en Argentina puede ser cualquier persona humana o jurídica que recibe esa propiedad, para que la administre en favor de un beneficiario. Y si eso, por ejemplo, vamos a decir, si el objetivo del fideicomiso era, por ejemplo, la educación de los hijos, y la educación de los hijos se termina, y hay un sobrante, puede decirse que esos bienes, algunas alternativas, vuelvan al fiduciante. En nuestro ejemplo de la guerra no va a ser, pero en otros sí, se dé a los mismos beneficiarios del sobrante, o se lo dé a un tercero que sea un fideicomisario. Eso es un tercero. Si decimos, bueno, si sobra, se lo da a un tercero. O sea, el fideicomisario es quien recibe la propiedad de los bienes. Cuando hablo de la propiedad no hablo de un inmueble. Una vez que son cumplido el contrato de fideicomiso y satisfecha, digamos, el objeto del beneficiario. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, es un trabalengua, pero los dos participantes más importantes son el fiduciante, que es el que cede, y el fiduciario es el que administra. Algunas cuestiones legales: plazo máximo de un fideicomiso 30 años, el beneficiario puede ser cualquier persona, humana o jurídica, y el fiduciario puede ser también cualquier persona humana o jurídica, pero para que el fideicomiso sea público, que nos vamos a meter en ese tema, lo que son los fideicomisos financieros, como un instrumento de financiamiento y también como un instrumento de inversión, tiene que ser el fiduciario que lo administra, tiene que ser o un banco, básicamente, o una sociedad anónima que esté expresamente autorizada por la Comisión Nacional de Valores con un objeto único, que es la actividad de fiducia. Ejemplos de Argentina: Rosario Fiduciaria es un fiduciario del mercado de valores, del mercado argentino de valores. TMF es un fiduciario en Buenos Aires que no es banco y también está solamente autorizado para realizar la actividad de fiducia. Así que banco o una sociedad dedicada solamente a la actividad de fiducia. ¿Qué es lo importante del fideicomiso? Que el patrimonio del fideicomiso que se cede termina siendo un patrimonio separado del fiduciante, es decir, de la persona que los cedió. Vamos de nuevo. Del que se va a la guerra, lo cede al fiduciario y termina siendo un patrimonio separado. Entonces, para nuestra economía eso es interesante, porque cuando se ceden bienes a un fideicomiso, los acreedores del fiduciante, es decir, de quien cede, no pueden ir ¿contra qué? Contra los recursos que hayan sido cedidos a un fideicomiso, porque se lo considera como un patrimonio separado. Y esto es un detalle más que interesante. El patrimonio del fideicomiso es un patrimonio separado de los bienes del fiduciario también, de quien los administra también, es otro patrimonio. ¿Se dan cuenta? Por eso es una propiedad imperfecta, que yo les decía antes. Es un patrimonio separado del fiduciario, del fiduciante, y en cierta forma también del beneficiario. Si bien digamos, algunos acreedores pueden ir contra los frutos de ese fideicomiso. Como es un patrimonio separado, los acreedores del fiduciario, que es el que lo administra, como del fiduciante, que fue el quien cedió, no pueden ir contra esos bienes. ¿Se entiende? Entonces el fideicomiso también en esto es muy interesante como instrumento de garantía. Después lo vamos a ver. El fiduciario administra el bien, pero no tiene que responder con sus propios bienes por las deudas que tenga un tercero, un fiduciante. ¿Me explico? ¿Queda claro eso? Y ese patrimonio queda completamente aislado. Y del fiduciante pues se salvo fraude. Obviamente, si vos cedés en propiedad fiduciaria para hacer algún artilugio, alguna maniobra o eludir algún tipo operatoria, a un juez pues, obviamente te puede decir, no, mira, la realidad económica fue esta, podés ir contra, en verdad, ¿cómo se le dice? La realidad económica es otra, por más que la jurídica sea la de un fideicomiso. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, Las perfecto. deudas del fideicomiso solo se responden con los bienes fideicomitidos. Ni el fiduciario ni el fiduciante responden por deuda. Sí, ¿quién me preguntó algo? No, que se había entendido. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Agustina. ¿Qué clases de fideicomisos vemos? El de garantía es bastante utilizado hoy en día en Argentina. Imagínense que... Vamos a una cosa. Vamos a suponer que yo le presto plata a Nicolás.
Vamos al revés. Nicolás me presta plata a mí. Si no, vamos a quedar mal. Yo no tengo un peso, Nicolás me facilita un crédito y me dice, bueno, Pedro, vos todo bien, das muy bien clases, me encanta tu camisa blanca, pero ¿cómo me la vas a garantizar? Yo le podría decir, te prendo el auto. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es un contrato de prenda? Prenda, hipoteca. Sí. ¿Le suena una garantía real? Sí, Sí. sí, sí. ¿Sí? Pones el Bueno, bien en garantía del incumplimiento tuyo en el contrato. perfecto. Juan, me encantaría ver tu cara. Insistimos con el tema. Acá el que habla pierde. Ahora no hablaba nadie más. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que si yo me concurso, Nicolás va a tener que presentarse al concurso y decir, yo tengo una garantía especial sobre el auto de Pedro, y va a tener que atravesar todo ese proceso concursal que a veces lleva meses o años. Un esquema mucho más robusto es, Nicolás me presta la plata, pero yo le cedo a un fideicomiso administrado por un fiduciario mi auto para que este fideicomiso lo administre en favor de Nicolás en caso que yo incumpla. Si yo me concurso, ese patrimonio queda completamente separado. Y él no tiene que esperar todo el proceso concursal. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Entonces ese instrumento es bastante utilizado hoy en día como instrumento de garantía. También está el fideicomiso de administración, que no lo puse, el testamentario, que es el famoso trust de los Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué? Y bueno, y llegamos al que más nos interesa, que es el fideicomiso financiero. Disculpe, profesor, Sí, una consulta. Los fideicomisos de garantía, ¿pueden ser, por ejemplo, lo que hace Finaer, que es una empresa que presta, es para poder tener la garantía de los alquileres y eso? Es un fideicomiso, desconozco no sé. desconozco la empresa. Ah, ok. Desconozco. Dentro de los fideicomisos ordinarios tenés el fideicomiso de dinero, que no lo nombré. Fideicomiso de dinero, porque es cuando aportás dinero para un determinado proyecto. Por ejemplo, hay una especie de fideicomiso inmobiliario. Termina siendo una especie de fideicomiso de dinero. ¿Bien? Desconozco, Franco, así que no te No hay puedo ayudar en problema, esta. no hay problema. Muchas Viene gracias. una clara demostración de que no somos todos locos. Así que, O ¿qué sea es que el en vez de fideicomiso? contrato de Sí, garantía, perdón, o sea, haces un fideicomiso. claro, Haces el fideicomiso y esa sería la garantía. claro. ¿Cuál es el problema? El costo. Claro, Que si la operación es chica, eso es costoso. ¿Mm? bien. Queda como un patrimonio completamente separado. Y por eso al principio decía, queda ajeno a las acciones concursales del fiduciante, de quien cede. En este caso yo, que cedí mi auto. Así como cedí mi auto, pues cedir. Bueno, ahora después vamos a ver qué se puede hacer en un fideicomiso. Vamos a un fideicomiso financiero. ¿Qué es? El fideicomiso financiero es un contrato de fideicomiso, sujeto a las reglas precedentes, porque esto es del código, en el cual el fiduciario es una entidad financiera, una sociedad especialmente autorizada. Eso ya lo vimos, que para ser fiduciario en un fideicomiso financiero, tiene que ser banco o una sociedad anónima autorizada al efecto. Y los beneficiarios son titulares de títulos valores garantizados con los bienes fideikomitidos. O sea, acá se introduce el concepto de título valor, que ya en verdad quedó desactualizado el concepto de título valor. Ahora se habla de las normas SNB de valores negociables, como un concepto más amplio. Pero acá lo importante es que detrás del fideicomiso, el fideicomiso emite títulos. Y que esos títulos están respaldados con los activos fideicomitidos. Yo les pido disculpas con la voz, pero Nicolás, casi te suspendo, porque a la mañana estuve con fiebre. Así que ando con la voz tomada, así que bueno. Bien, entonces cuando yo veo qué es el título de valor, los títulos de valor son definidos, pueden ofrecerse al público en términos del tema de la oferta pública. Bien, no me interesa mucho esto. Acá lo que dice es que también, ¿cuáles son los títulos valores? Se pueden emitir certificados de participación o títulos representativos de deuda o valores de deuda fiduciaria. Son los nombres de los títulos que emite un fideicomiso. Bien. Fíjense esto. ¿Por qué en un fideicomiso nosotros hablamos? El término fideicomiso viene del inglés, del trust. El trust viene del tema de la confianza.
Y cuando hablamos de acá en Argentina, de una securitización, porque decimos, bueno, voy a hacer una securitización, es muy parecido a decir, voy a armar un fideicomiso. ¿De dónde viene securitización? Viene del término security, que en inglés es un activo. En inglés le decimos securitization. Entonces lo traducimos como una securitización o lo españolizamos como titularización. Titulización, perdón, no titularización. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que un activo ilíquido cedido en un fideicomiso, yo lo transformo en títulos valores de deuda fiduciaria y certificado de participación, que son volcados al mercado de capitales. Yo transformé, a través de un fideicomiso, un activo ilíquido en activos líquidos. ¿Se entiende el concepto? Pedro, Y la capacidad de pago de estos títulos... Sí. Pedro, nosotros lo vemos generalmente en el marco de las políticas de crédito, ¿no? Decimos cómo una política de crédito de una empresa puede transformarse después en una herramienta de financiamiento. Pensando estos créditos a cobrar como esa cartera de créditos que, con algunas características, puede devenir en un fideicomiso financiero. Exactamente. Exactamente. Es una alternativa de financiamiento. ¿Queda Pedro, claro? perdón. Sí. No conecto la cámara porque tengo el ancho de banda bastante flojo y se me corta todo. ¿Los títulos valores están limitados por el importe del activo líquido? Exactamente. El activo ilíquido. La Ilíquido, capacidad de perdón. pago de estos títulos valores va a estar dado exclusivamente por el activo que se cedió al fideicomiso. Por eso decíamos al inicio que las deudas del fideicomiso solamente se pagan con el patrimonio del fideicomiso. Ni con el patrimonio del fiduciante, que fue el que lo cedió, ni mucho menos del fiduciario. ¿Bien? Ahora vamos a profundizar un poquito más. Imaginen, este es más o menos el esquema general de un esquema de financiamiento a través de un fideicomiso. El esquema en el agro es muy utilizado. El gringo del campo, ¿está? El productor, ¿qué tiene que hacer? Sembrar. ¿Cuándo va a sembrar? No tengo idea. Ahora, o hace un mes. ¿Para cosechar cuándo? Fue una pregunta. Depende de la siembra, pero 3 Soja. meses, Soja. Claro. no sé, 6 Soja en meses, abril, ¿no? más o menos. ¿Cuándo? Abril. La soja en Marzo, abril, abril. mayo. Marzo, abril, mayo. Muy bien, muy bien. Depende si de primera o de segunda. Muy bien, hay gente que sabe más que yo. Perfecto, yo solamente sé mayo. Hasta ahí llego, mi Bien. conocimiento es limitado en la materia. Bien. ¿Con qué paga la semilla el fertilizante? Con la misma cosecha. Ah, pero la cosecha ¿cuándo la va a tener? Meses posteriores. Ah. Entonces yo soy un insumero. Cualquier empresa que venda semillas, ¿estamos de acuerdo? O fertilizantes. Y vos, Luciano, sos el productor. Y yo te voy a decir, tomá, Luciano, acá están las semillas. ¿Y vos qué me vas a dar a mí? ¿Un pague Dios? No, supuestamente una cuenta corriente. Una cuenta corriente. Bueno, por ahí vamos. Me vas a dar algo que a mí me comprometa. Obvio. Porque acá en Argentina no te puede fiar a nadie. Ujú. ¿Eh? Sí, Todavía sigue existiendo. O sea, me algunos. vas a dar un pagaré, sigue existiendo, ¿no? Pero me vas a dar un cheque, un cheque de pago diferido, me vas a dar un pagaré, una cuenta corriente. Entonces, ¿yo con qué me voy a encontrar que soy el que vende los insumos? Con un montón de cuentas a cobrar de todos ustedes, que todos ustedes son productores agropecuarios, que me van a pagar dentro de 6 meses. Y yo, mientras tanto, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los productores le venden, o sea, el fiduciante, que es acá el insumero, le vende insumos, maquinaria agrícola, lo que fuere, y el productor le va a pagar a plazo, a cosecha. Y este fiduciante, que soy yo en este caso, ¿qué hago con eso? Los puedo ir a descontar a un banco o puedo hacer un fideicomiso financiero. ¿Y qué hago con eso? Esos créditos que son ilíquidos, que los voy a cobrar dentro de 6 meses, los hago líquidos. O sea, este es un mecanismo más de financiamiento, no es el único. Si fuesen cheques, los podían descontar al banco. Entonces, ¿qué agarro? Agarro por ejemplo, esa cartera de cheques y armo un fideicomiso financiero.
donde el activo van a ser todos los créditos, y voy a emitir dos tipos de deuda, dos títulos. El valor de deuda fiduciaria, que va a actuar como un pasivo dentro de esta estructura que va a funcionar como un nuevo patrimonio, y el certificado de participación, que va a ser el tramo residual, es decir, por eso lo asemejamos a un patrimonio neto, porque va a cobrar después que se pague el valor de deuda fiduciaria. Entonces, se emiten estos títulos en el mercado, los inversores los cobran, los compran, y el dinero, ¿a quién va? Al fiduciario, que se lo da al fiduciante. ¿Se dan cuenta? Así se financió. ¿Cómo va a ser el proceso inverso? A medida que estos productores paguen, va a venir la plata al fiduciante, y después al fiduciario, o también puede ir directamente al fiduciario, son distintos esquemas, y ahí se van a cobrar los inversores. ¿De qué depende la capacidad? ¿De qué depende el cobro de estos inversores? Pregunta, ¿del fiduciante que vendió los insumos o de los productores? El riesgo empresario está dado por los productores. Si no tiene una mala cosecha, hubo Del productor. sequía, claro, hubo sequía o pasó cualquier evento, ya el fiduciante ya trasladó todo su riesgo empresario, los inversores aceptaron ese riesgo. ¿Quién se financió? Se El financió. productor, los productores se financiaron. En Sí, pero principio con el sí. fideicomiso, ¿quién se Sí. financió? El fiduciante por cobrar antes. O sea, el fiduciante fue el que se financió, porque tiene los créditos, o sea, se financió el productor y también el fiduciante, porque tiene los créditos a cobrar, trasladó. Pero el que va a pagar esto no es el fiduciante, el que va a pagar esto son los créditos de los productores. ¿Se dan cuenta? Esa es una gran diferencia en relación a un bono. Cuando vos te financias con un bono, te financiás vos, pero pagás vos. Ahora lo vamos a ver, la diferencia. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? ¿Queda claro? Sí, sí. Pedro, Seguimos. perdón, Sí. la diferencia entre certificado de deuda y certificado de participación, ¿lo vas a hablar más adelante? Sí. Listo. Sí, 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 sí. Es lo que van a poder comprar los inversores. Es la titulización esta que nosotros decíamos previamente. ¿Qué se puede securitizar? Prácticamente cualquier cosa. Pero son activos ya existentes, pagaré, cheque pago diferido, facturas, cupones de tarjeta de créditos. O sea, cualquier crédito que genere flujo. Yo he visto boletos de inmuebles. Le venden a determinados inversores el inmueble y lo tienen que pagar en cuotas y securitizan eso. ¿Se dan cuenta? Meten dentro del fideicomiso las cuotitas que tienen que pagar los inversores de los departamentos. O sea, activos ya existentes o activos a generarse, los flujos futuros. Estos tienen algún bemol porque no son créditos que existen, sino que van a existir. Entonces, como todavía no están generados, dependen en parte de la capacidad del fiduciante de generarlos. Acá tenés un poco de riesgo empresario porque si el crédito no se genera, el fideicomiso no cobra. Y acá en Argentina hubieron dos casos tristes. Uno fue el de Pluna y el otro fue el de Vicentín. Eran dos fideicomisos de flujos futuros. Los dos quebraron. El de Vicentín, ¿cómo eran? Eran contratos de exportación. ¿Qué te iba a hacer? Hizo una securitización de contratos de exportación que todavía no había vendido, no había exportado. Entonces, ¿qué decía? Cuando yo exporto, el importador internacional, o sea, quien yo le vendo, te va a pagar directamente. Pero tenías que exportar. Tenía que el barco salir por el río Paraná. ¿Qué pasó? Creo que todos conocemos la historia de Vicentín. Cerró. Nunca más exportó, listo. ¿Se dan cuenta? Pluna era lo mismo. Eran los boletos de avión que iba a vender. Dejó de funcionar, no se vendieron. Entonces, esto me genera un mayor riesgo, porque tengo el riesgo sí corporativo de que se cumplan los complementos. Por ejemplo, otro es el de otras estructuras, por ejemplo, la vía pública. Puedo decir, una empresa de vía pública se quiere financiar para hacer una obra pública. Sí, una obra pública, por ejemplo. Dice, mira, yo tengo que hacer una ruta. ¿Sí? Entonces quiero hacer un fideicomiso. ¿Y con qué me vas a pagar? Con los derechos del peaje que vaya a cobrar. ¿De qué depende el pago? En primera instancia que se termine la ruta.
Y si no te terminan en ruta, no lo va a poder hacer. Y en segundo, que la gente pague el peaje. Que eso es mucho más posible que la gente pague. Pero el primer riesgo que tenés es que no se termine la ruta. ¿Bien? Pues esos son flujos futuros. Bueno, la estructura. Yo tengo el fideicomiso de un activo que me va a generar flujos. De esto voy a armar títulos. Valores de deuda fiduciaria clase A, valores de deuda fiduciaria clase B, valores de deuda fiduciaria clase C, los que quieran. Y va a haber uno que se llama certificado de participación, que es el residual. El A se dice que es el título senior, es el de menor riesgo, es el que cobra primero. ¿Sí? Porque este flujo se utiliza, fíjense, para pagar esto. Entonces, ¿quién es el que primero cobra? El A. Si sobra, el B. Si sobra, el C, y lo que sobra, el CP. Con lo cual, este es el que tiene mayor riesgo. Por supuesto, van a tener más rendimiento esperado. Entonces, el BDF, cualquier tipo de valor de deuda fiduciaria, BDF, tienen interés fijo variable, las amortizaciones variables, porque acá el fideicomiso no es un préstamo. ¿De qué depende tu cobro como inversor? De los que pagan la cuota, chicos. Y a veces la cuota se cumple y a veces no. Entran en mora a quienes te tienen que pagar. Entonces, lo que te va a pagar es un interés que va a tener una estructura fija o variable, no importa, un interés, un cupón fijo, pero la amortización va a ser variable y va a estar determinado por el nivel de cobranzas. Y ese nivel de cobranzas va a estar determinado por lo que vos estimaste. Por ejemplo, cuando nosotros armamos un fideicomiso, por ejemplo, lo que es muy común es la casa de electrodomésticos. Por ejemplo, nosotros le armamos a Cencosud, es el ISI, Frávega, Musimundo, lo que era Garbarino. La gente compra la heladera, compra la licuadora, compra lo que quieran. ¿Ustedes se piensan que todo el mundo paga en tiempo y forma? No, siempre tenés un porcentaje de mora y en caso porcentaje de gente que nunca más va a pagar. Tenés mora y tenés incobrabilidad. Entonces, cuando armás la estructura del fideicomiso, nosotros incorporamos esa mora. Entonces decimos, bueno, la mora histórica es del 3%. Incorporamos eso dentro de la estructura. Pero ¿cuál puede ser el problema? Que como estructurador no soy perfecto. A lo mejor te agarra una pandemia y la mora no se fue del 3, se fue al 10. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que el dinero que sobre para la amortización sea menor, porque primero se pagan los intereses y lo que sobra es la amortización. Caso contrario, yo estimé el 3 y hubo un auge económico y la gente terminó cumpliendo en tiempo y en forma, nadie entró en mora, ¿y qué sucedió? Me adelantaron. Entonces, siempre la amortización, los pagos del capital, la deducción de capital es variable. ¿Sí? Y el CP es el que cobra el flujo del fideicomiso una vez que se cancela el certificado de participación. ¿Bien? ¿Queda claro? Chicos. Perfecto. Perfecto. A ver, algunas cuestiones. ¿Qué ventajas? Ahí está, sí, y después quiero entrar a esto. Legales es importante porque es un patrimonio separado. Ustedes pueden tener una empresa. Nosotros hemos armado fideicomisos de empresas que están concursadas. Concursadas. ¿Ustedes le prestarían plata a una empresa concursada? Claramente no. Claramente no. ¿Y por qué le armamos el fideicomiso? ¿Tan nabos somos? Esos créditos deben tener garantía que se cobren. Porque el pago no depende de la empresa concursada, Claro. depende a quién le vendió. Garbarino creo que hizo un fideicomiso importante y estaban concursados en quiebra. Sí, fideicomiso, Garbarino emitía todos los meses, cada 20 días, fideicomisos. Cada 20 días emitía uno. ¿Está? Entonces, ¿por qué el pago no depende del fiduciante? Depende de la cartera de crédito cedida. Me voy a adelantar, chicos. Vamos a ir acá. El fideicomiso financiero es una obligación negociable. Este es el balance corporativo de una empresa. ¿Se habrán dado cuenta por mi voz que no estoy con la mejor? Si bien tengo vozarrón, no tengo la mejor voz. Yo tengo un activo y un pasivo, ¿sí? Si yo me financio con deuda, ¿cómo me financio? Tengo más activo, más deuda. ¿Correcto? ¿Qué tengo? Mayor apalancamiento, mayor tamaño de los activos, pero también tengo más apalancamiento. Cuando yo hago una securitización o un fideicomiso, no hay un tema acá de pasivo.
Transformo activos ilíquidos en activos líquidos. Entonces, mantengo el mismo nivel de apalancamiento y de deuda. Y a su vez, mi deuda, mi pago, o mal dicho, mi pago, no depende de mi patrimonio. Depende de los activos que yo cedí. ¿Bien? Entonces eso te permite que empresas que estén sumamente apalancadas o muy endeudadas pueden emitir un fideicomiso financiero y ese fideicomiso financiero sea muy seguro. Porque reitero, y pecando ser reiterativo, no depende de la capacidad de pago del patrimonio de la empresa, del fiduciante. Entonces, una de las ventajas legales es un patrimonio separado del fiduciario y fiduciante, ¿está? No tiene acción colectiva del tema de los proveedores. Otro es el alto volumen. Que vos para pagar deuda tenés que tener un buen patrimonio. Con un fideicomiso, reitero otra vez, voy a ser bastante insistente, vas a pagar en función de tus ventas, no en función de tu patrimonio. Si vos vendés, y tenés un montón de créditos a cobrar, y tu patrimonio es así, ¿qué te importa al inversor? El inversor lo que te va a mirar es toda la cartera de créditos, te mira tu activo. Entonces te permite te da un financiamiento que vos con tu patrimonio no lo podrías conseguir, mediante deuda. Entonces te permite un financiamiento de alto volumen. Puedes calzar los activos y los pasivos, puedes calzar las monedas, esto también a través de una ON lo puedes hacer. No quiero entrar en más detalles, pero esta sí es interesante. Podés obtener un mejor rating, un mejor riesgo a nivel como empresa que se financia. Porque otra vez, no pagas con tu patrimonio. Lo importante es la cartera de créditos que vos estás cediendo. O el crédito cedido. El activo cedido. ¿Bien? ¿Sí? Una pregunta. Si uno fuera un analista y tuviera que fondear una empresa desde afuera, ¿no? O tuviera que tomarse el trabajo de ese proceso de calificar a una persona para darle un crédito, el trabajo que involucra eso, se supone que es más complejo de lo que podía ser indicarle el camino de buscar un tema de un fideicomiso, decir, este es un camino mucho más fluido y no tan sujeto a restricciones que te pueda poner el eventual otorgante del crédito? A ver, Nicolás, si te entendí la pregunta. Buscar un financiamiento mediante un bono, una deuda, es más fácil que un fideicomiso. A la inversa. Más difícil. Sí. El fideicomiso es un instrumento mucho más seguro. Eso por un lado, como inversor. Y a nivel estructurador, como estructurador, vos decís, al momento de armarlo. Claro, pienso en cuando vos planteás si fuera una deuda, ¿no? Si vos lo que vas a es finalmente obtener un crédito, el modo de calificación es bastante más complejo que si vos tomás, como decís, un conjunto de activos que van a generar, hoy son ilíquidos, pero van a generar una corriente de ingresos futuro, podés enfocarte básicamente en las características y las cualidades que tienen esos activos. Sí. Por eso muchas veces decimos que para empresas jóvenes que no tienen trayectoria, no pueden mostrar un historial de cumplimiento financiero, la herramienta les permite correr un poco al deudor potencial y centrarse en los activos. Sí. Para ¿no? nosotros es mucho más engorroso armar un fideicomiso que una obligación negociable. Ajá. Porque con la obligación negociable, más que mal, tenés el balance, que puede estar dibujado, pero no importa, pero tenés las proyecciones financieras, y uno, digamos, confía bastante o sea, está bastante ayornado Sí. a lo que armar proyecciones de un balance. El fideicomiso tenés que estudiar muy bien el comportamiento de la cartera. Cuando yo te digo, me viene una empresa y me dice, a ver, Pedro, quiero armar un fideicomiso, yo no le miro el hoy, le miro el pasado. Le miro qué pasaron en épocas de crisis, etcétera, etcétera. Y después la estructura del fideicomiso es bastante compleja de hacer porque tenés que incluir una mora, cómo fue el comportamiento de la mora. Después, por ejemplo, te digo otro ejemplo. Mejor el productor te paga, llegó el mayo, te paga. Y sabes con qué a lo mejor vos tenías un crédito, no tenías un cheque, tenías una factura a pagar. ¿El productor con qué te hace? Te la paga. ¿Y con qué te la paga? ¿En efectivo? No, te la paga con un cheque a 30 días. Entonces, todas esas cuestiones vos las tenés que incorporar en un fideicomiso, porque vos como inversor, al inversor le tenés que dar un flujo de fondos de pago, y tenés que estimar cómo va a ser ese flujo de fondos.
Entonces va a tener cuándo van a pagar, la mora, la incobrabilidad, etc. Es bastante más engorroso armar un fideicomiso. Ajá. Bien. Profesor, Sí. tengo una consulta. Bueno, no tengo la cámara porque estoy con la computadora, pero tengo una consulta. A ver si entendí bien. Entonces, el fiduciario entonces presta más atención a los créditos que tiene el fiduciante, entonces, más que el patrimonio en sí. ¿Puede ser? Sí, el fiduciario es el que administra. El fiduciario es el que administra el fideicomiso, que no necesariamente es el que lo arma. El que lo arma generalmente es un asesor financiero. Ok. Nosotros cumplimos uno de esos roles. Totalmente. Por supuesto, el patrimonio es importante. Por supuesto No, que ayuda. Si sos una empresa concursada, ahora íbamos a ver esto, justo estoy en este tema. ¿Vieron alguna vez el tema de las calificaciones de riesgo? Y ahora vuelvo con vos, Agustín. Las calificaciones de riesgo tratan de medir hay agentes calificadores de riesgo que están regulados por la CNB, Fitch, Standard & Poor's, Moody's. ¿Escucharon hablar? Evaluadora latinoamericana, la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, pero las tres más grandes son las más conocidas, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que tratan de poner una nota de calificación. Es como que le hacen una auditoría independiente a que hacen calificaciones corporativas de patrimonio por una ON, una obligación negociable, o también un fideicomiso. AAA es la nota más alta. ¿Sí? Y de ahí para abajo, la D de qué? De default. ¿Sí? Nosotros como país soberano estuvimos acá. O estábamos, o sea, ya le perdí la cuenta, ¿no? Entonces, una empresa que está concursada difícilmente obtenga el AAA. Por el hecho de estar concursada. ¿Me explico? Entonces, si quisiera emitir una empresa concursada un bono, le van a poner triple C. O doble C. Si emitís un fideicomiso, capaz tenés un A o un doble A. Pero Agustín, no sé si contesté con esto. sí, porque mi duda iba más a, por ejemplo, el caso de un fiduciante, ¿no? Que tiene, está en quiebra, está complicado y no tiene tanto crédito, entonces le es imposible llegar a un fideicomiso. ¿Puede ser o me estoy equivocando? A ver, vamos de nuevo. Un fiduciante está con... No, A creo ver que que está con... es más factible llegar a un fideicomiso porque estando concursado y eso puede y no un crédito. Suponete que cobra todo el día y no tiene ningún crédito a cobrar. ¿Cómo sería el caso de una empresa así? ¿Le es factible llegar a un fideicomiso? Y no generaste el crédito todavía. Bueno, pero no estaría fondeado automáticamente, ¿no? Digamos, los clientes de alguna manera, si le compran y aceptan pagarle de contado, eliminarían la iliquidez que tiene ese activo. De alguna manera acá el fideicomiso, corregime Pedro, viene a resolver de una manera inteligente esa iliquidez de una cartera de crédito, que en ese caso, si es contado, no existe. No hay cartera. Exactamente. Porque depende más de la seguridad de cobrar ese crédito más que bueno, debe importar igualmente el plazo, pero lo que importa es la cobrabilidad, ¿no? Del crédito. Claro, claro. Pero si no tenés cartera, no podés armar un fideicomiso. Salvo que sea algo de flujo futuro. Bueno, acá tienen las notas de calificación. ¿Por qué quiero mostrar esto? Hay una barrera, fíjense, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Esto es lo que se considera grado de inversión hasta acá abajo, triple B menos. Grado de no inversión, eso es una barrera sentimental que se pone. Hay algunos inversores que tienen prohibido invertir en instrumentos por debajo de triple B menos. Obviamente cuando vos llegas al triple B menos, muchos ya se están yendo, ¿no? Pero por de acá abajo es complicado. Es un poco para que ustedes tengan una tabla de calificaciones. ¿Qué les quiero mostrar? Riesgos, todo es información pública. Red Surco, una empresa que se dedica a vender insumos del agro. Bien. Riesgo corporativo. Observen. Tiene una calificación de riesgo, ¿cuánto? De su ON. Triple B. ¿Dónde está? Acá. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. O A3, bueno, son calificaciones de largo y de corto plazo. Para emisiones de más de un año es triple B, y de corto plazo, bueno, le ponen A3, que es otra simbología, ¿no? Pero un A3 es muy similar tenés A1, A2 y A3. El A3 es triple B. Misma empresa, Red Surcos. ¿Qué hizo? Fideicomiso financiero. Bien. ¿Qué decía A3? Indica una adecuada capacidad de pago en tiempo y en forma de los compromisos financieros respecto a otros emisores,
Sin embargo, dicha capacidad es más susceptible en el corto plazo, porque es una calificación de corto, a cambios adversos. Emitió un fideicomiso. Fíjense, 400 palos, 250 son del BDFA. ¿Qué nota tiene el BDFA? A1. ¿Qué significa A1? Indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y en forma de los compromisos financieros respecto a otros emisores. ¿No hay alguna incongruencia en esto? ¿Se equivocó? Es Fitch, es el mismo calificadora. Por un lado les pone que tiene una adecuada capacidad, pero que dicha capacidad es susceptible, y por otro lado les dice que tiene la mejor capacidad. ¿Puede tener que ver con el volumen? No. ¿Qué estoy mirando? Es que en el primero mirás la empresa y en el segundo mirás solamente el activo que separaste, ¿o no? Bien, Juan. Esto es una ON. Riesgo corporativo. Esto es riesgo patrimonial. Balance. Esto, chicos. Esto. El otro es este. Fíjense cómo una misma empresa tiene dos formas de financiamientos. Una con una ON, que es este, y esto con un fideicomiso, y tiene distintas notas de riesgo. Mejores notas de riesgo, o menor riesgo, implica menor tasa de financiamiento. O mayor volumen. ¿Se ve? Entonces fíjense cómo pueden con un fideicomiso, como la capacidad de pago no depende del patrimonio de la empresa, sino de los activos que se diste, cómo puedes obtener un buen riesgo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo armamos un fideicomiso? ¿Cómo armamos? Yo no voy a pasar, quiero que me miren a mí. Una empresa le va a dar papelitos de colores. Todos estos. Que es el manual de Lego del Star Wars de mi hijo. ¿Está? Hermoso, ¿no? Regalo de cumpleaños. Más de uno de ustedes lo ve que termine. La nave grande está. Bueno, todo esto son papelitos de colores. ¿Está? ¿Qué son? ¿Qué tengo yo? Cualquiera que no sea Juan Manuel. ¿Qué son? Me cansé de escucharlo, Juan Manuel. Papelitos. Liquidez. No, ¿cómo liquide? Chicos, bueno, les cuento, hoy vamos a dar el tema fideicomisos. Vamos a empezar de nuevo. Estamos en ¿Pero la qué es clase de una finanzas. cartera de créditos? ¿O dijiste? Bien, Franco. Franco, no te quiero escuchar más, vos tampoco. Una No, cartera de crédito. ¿Yo qué hice con esto? ¿Cómo obtuve esto? con la operatoria ¿Y qué normal hiciste de con la la operatoria, empresa. Franco? Dale, salvalos. Vendiste. ¡Vendí! Bien, Inés. Che, me gusta. Los voy pinchando y van apareciendo lentamente. Le van poniendo onda. ¡Vendí! ¿Y qué me hicieron? Toma, Pedro. Te doy mi chequenato. Tomá papelito de colores. Los papelitos, está buenísimo el papelito. Miren, se quedó por acá. Le falta al enano, ¿no? Tengo dos hijos. Una nena de 12 y un varón de 9. ¿Y a usted qué le importa? No me importa, yo soy así. ¿Alguno tiene hijos? Además, Nicolás, ¿tienes hijos? 27 y 19. Ya Bien. pasaron el Lego. Chicos, problemas chicos grandes, problemas grandes. No me puedo quejar. Ok, Afortunadamente. perfecto. ¿Alguien más con hijos acá en esta? ¿No? ¿No? No. ¿No? Qué lástima. Bueno, yo vendí. Entonces, me dieron todos estos créditos a cobrar. ¿Y yo qué voy a hacer con todos estos créditos a cobrar? Me dicen, van a venir a una empresa, me dicen, mira, tengo todos estos créditos a cobrar. ¿Qué voy a hacer, chicos? Voy a analizar este flujo, voy a ver cuánto es el flujo que me da esto, ¿sí? Si yo cobro todo esto, ¿cuánta plata tengo y cuándo? Pero esto, bueno, sí, pero si esto es 100, no voy a ser tan optimista. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a empezar a sacar cosas. ¿Qué le vamos a sacar? Piensen, vamos, usen la materia gris. Dejen de tomar mate. Yo no me los hice, envidioso. Dale, empiezo a llamar. ¿Qué le voy a sacar? Guido, ¿qué le sacás? Claro. ¿Qué le sacás? ¿Qué le vas a sacar a esto? Pedacito de la deuda de los clientes. No. Esto es todo lo que yo puedo cobrar, el máximo, todos los créditos. Tengo 100 Sí. créditos de $1. Y Perfecto, yo voy a cobrar 100 pesos. Soy vas un a optimista. estimar
va a estimar una provisión de incobrables. Bien, Franco. Bien. Me gusta este chico, ¿no? Bien, Franco. Algunos se van a atrasar. ¿Y qué más voy a sacar? La tasa de descuento dependiendo de a qué plazo está el crédito y a qué plazo lo querés cobrar. ¿Lo vas a actualizar? No, sería descontarlo, porque si el crédito está, no sé, a junio y yo lo quiero cobrar en marzo, ese adelantamiento tiene un costo. Sí, sí. Ok, sí, va por ahí. ¿Y después qué más? Yo no les di los artículos del código para que ustedes se los estudien de memoria. O sea, si alguien les enseñó a estudiar de memoria, está para mí errado. ¿Qué dice? Que los gastos del fideicomiso, ¿con qué se pagan? Con los activos del fideicomiso, ¿no? Ah, Los bienes ah, fideicomitidos. Eso. exactamente, muy bien, es un trabalengua. Entonces, entonces, ¿qué le voy a restar a esto, chicos? Si yo quiero cobrar 100, le voy a restar la mora, la incobrabilidad, le voy a restar los gastos del fideicomiso, le voy a pagar los impuestos del fideicomiso. Y le voy a restar, un poco, Juan, lo dijiste, no sé si de conocimiento de carambola, la tasa que yo voy a pagar por los títulos. Y entonces ahí me va a dar cuánto yo puedo financiarme. Así de simple. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos al aburrido. ¿Sí, Inés? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, primero se estudia, ¿qué se hace primero? Se estudia la performance histórica. ¿Para qué? Para saber si yo tengo una mora del 3 o del 7. ¿Sí? Para entender su comportamiento. En base a eso se hace un flujo de fondos teóricos de los activos cedidos. Y se obtiene el flujo disponible. ¿Qué se saca? La incobrabilidad, las precancelaciones. Ah, esperen, puede haber gente que me pague antes. Puede haber gente que me adelante. No puede haber solamente mora. Puede haber algunos que adelanten cuotas, intereses, gastos. O sea, se saca el flujo que yo estimo. Y con el flujo disponible se arman los valores de deuda fiduciaria y los certificados de participación. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Qué mal que estoy, chicos. Ayer tenía clase acá en Rosario y le dije que no iba. Fideicomiso financiero Agrofina, 18, 148 millones de pesos. Fíjense que hay participantes. El fiduciante y el fideicomisario es Agrofina, la misma empresa. La que cede los activos es Agrofina. ¿Y quién era el fideicomisario? El que recibía el patrimonio una vez que estaba, ¿qué? Una vez que se terminó de administrar, se cede. A favor de los beneficiarios. A favor de ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? el mismo fiduciante. ¿Quiénes son los Bueno. beneficiarios del fideicomiso? Y puede ser el fideicomisario, el fiduciante o... ¿Quiénes son Eso los puede- beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios de un fideicomiso financiero? ¿No será a quienes le debe el fiduciante? La ¿Quién? empresa que se dio los créditos. A quienes le debe el No. fiduciante, No. ¿no? ¿Quién es el fideicomiso? No. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los Los inversores. Los inversores. O sea, Agrofina cede los activos al fideicomiso y te dice, una vez que le paga a todos los inversores, que son los beneficiarios, el remanente dámelo a mí. Agrofina es el fiduciante. Banco de Valores es el fiduciario. ¿Qué hace este banco? Va a administrar la cartera. ¿Y por qué la cartera no la sigue administrando Agrofina? Una cuestión de riesgo, chicos. Hubo un caso, que fue el caso de Bonesi. Bonesi es una cadena de electrodoméstico, que administraban un poco la cartera y la cobranza que se fue, lo que se cedió a un fideicomiso, una vez que fuese... En algunas estructuras, los fiduciantes siguen teniendo algún rol, por una cuestión operativa. Bonesi vendía electrodomésticos. Entonces, ¿cuál era el funcionamiento? Había hecho la securitización y ¿qué decía? Yo sigo cobrando, porque es muy difícil a la gente comprar una licuadora, etcétera, decir, no, mira, ahora tenés que ir a pagarle un fideicomiso, etcétera. Bueno, entonces seguía recolectando el dinero en las sucursales y después la tenía que rendir inmediatamente el fideicomiso. ¿Saben qué pasó? Les robaron en el camino. Se olvidaron No, de ir. se olvidaron de ir, se olvidaron y terminaron en la cárcel, chicos. Don Bonesi. Fraude. Entonces, el fiduciario, ¿qué hace? Tiene la custodia de los créditos. Y es el que recibe la cobranza. En este caso, nosotros estábamos como asesores financieros
Los colocadores son los que buscan los inversores, abogados, y agente de control y revisión es, digamos, el quien hace, entre comillas, una auditoría del fideicomiso una vez que fue emitido. Porque vos decís, yo creo que el fideicomiso va a cobrar así, 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 así. Bueno, va siguiendo la cobranza efectivamente. ¿Está? ¿Cómo se va comportando realmente la cobranza de esos créditos? En este caso, en los activos fideicomitivos eran cheques de pago diferido. Así que todos los cheques de pago diferido fueron al fiduciario Banco de Valores para que los cobre. A ver si se llega a ver. 148 millones de pesos es la estructura. Es la cantidad de títulos que puede emitir. Pero él se dio este flujo, que este flujo tiene 215 palos. Y dijiste, pero Pedro, ¿se financió, emitió títulos por 148 para un flujo de 215? Sí, sí. Porque de los 215 le sacó la mora, la incobrabilidad y las precancelaciones. Llegó a 2.5. Después le sacó los gastos y los impuestos. Y con esto llegó a 200 millones de pesos. ¿Está? Pero con estos 200 millones de pesos, que es todo el flujo que tiene, ¿qué hizo? Pagó el BDFA, fíjense cómo se estructura un fideicomiso. En marzo, el estructurador estimó que iba a tener 26 millones de flujo, casi 27. Entonces, ¿qué hizo? Pagó el interés por 25.500 y el remanente fue de capital, 1.200. Entonces se cumplieron los 26.800. ¿Ven que es el mismo número acá y acá? En el mes 2 se estima que se van a cobrar 20 palos. Entonces los 20 palos, 5 van a interés, el remanente siempre va a capital y ahí se forman los 20 palos. ¿Bien? Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta que llegamos en el mes de agosto, que es con la cobranza de julio, que si ustedes observan, es el último pago que le queda, de 6,5 palos, y acá se terminó el BDFA. Y en el mismo mes se cancela el BDFB, que tenía un solo pago. ¿Se ve? Entonces, esta es una estructura rara. Si ustedes observan, la suma de 142 que tengo acá, la suma de los 142 que tengo acá en amarillo, con los 5.500 que tengo acá, me forman los 148. ¿Sí? Pero además de esto, yo tengo que pagar los intereses, que son los que tengo acá. Los 38 millones de acá y el palo 800 de acá. ¿Sí? Entonces, la suma de todo esto, los capital más los intereses, me da 188 millones. O sea, todo lo que va a tener que pagar el fideicomiso es 188 millones. Pero yo qué flujo calculé, 200. ¿Por qué me sobra? Porque este es un tipo de estructura particular que se las puse adrede, que carece de certificado de participación. Este es un fideicomiso que no tiene certificado de participación y eso por una cuestión impositiva, casi no se hace más, y en vez de haber certificado de participación se hace una sobreintegración, se pone más cartera de la que necesitas pagar. De cierta forma es lo mismo. ¿Se ve? Y con ¿Se le ese da? remanente, profe, perdón, ¿qué es ¿Cómo? lo que se hace? Con ese remanente, ¿qué es lo que se hace si no hay cómo Se se vuelve a reclama? Agrofina, vuelve a la empresa. Bien, Pero ese remanente te lo exigen, ¿por qué? Porque cualquier problema que hay con la cobranza tiene que haber un remanente para pagar. ¿Qué es la función que cumple el certificado de participación? bien. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ves? Y en el contrato de fideicomiso, acá me habla de un excedente que es la sobreintegración. ¿Mm? Así que pueden haber fideicomisos que carezcan de certificado de participación. Otro, crédito argentino. Esto es una compañía que da créditos, préstamos. Fíjense que los activos cedidos son créditos o préstamos. Un esquema muy parecido, ¿no? Banco de Valores administrador, el fiduciante, administrador y agente de cobro es la compañía, CFN, en este caso es el fiduciante. Nosotros estamos también como asesores financieros, agente de cobro. Bueno, tienen otro, no me quiero detener en esto. Observen acá. Este es un fideicomiso de 400 millones de pesos. Estos son valores de hace 2 años. Así que nominalmente estos están hoy en 1.000.
mil millones de pesos. Si ustedes observan, el fideicomiso total es de 460 millones. ¿Qué es 460 millones? Lo que se puede financiar. No la cartera cedida. La cartera cedida es mucho más. Y tiene 322 en un BDFA, que es casi el 70%. Y este 70%, y después tienen un BDFB, un BDFC y un certificado de participación. Si ustedes ven, el BDFA, que tiene mayor monto, tiene una cobertura, si yo puedo hacer, de, si esto representa el 70%, casi el 30%. O sea, para que el BDFA no cobre, no tiene que cobrar ni el CP, ni el BDFC, ni el BDFB. Que en verdad es mucho más que eso. Tiene que haber una incobrabilidad mayor al 30%, que es un montón. ¿Sí? Entonces, el BDFA generalmente, ¿qué tiene? Mejor riesgo, fíjense que tiene un triple A. Los de al lado tienen A y triple B. Como son los que primeros cobran, tienen menor plazo. No sé si vieron el concepto de duration, Nicolás, o si no, el vencimiento teórico, 350 días o 445 días. Y generalmente pagan menores tasas. Tasa Badlar más 200 puntos básicos, que es 2%. La tasa Badlar es la tasa de referencia de plazos fijos, privados. Y los otros pagan mayores tasas. Badlar más 400, Badlar más 500. Entonces ustedes me dicen, bueno, Pedro, ¿pero para qué se estructura un BDFB y un BDFC? Porque sirve de cobertura y hay algunos inversores que buscan más plazo o más riesgo. Así que por eso se hacen distintos tranches y distintos montos de títulos. Esta es la estructura, es un poco más compleja, y además de que se ve muy poco, pero acá están los meses, el capital, el interés de los préstamos, el valor nominal, y bueno, llega un valor descontado, un flujo neto, le saca los gastos y le llega al flujo disponible, más o menos con la misma lógica. 534 palos es el flujo disponible. ¿Para pagar cuánto? 461. ¿Es el flujo total? No. El flujo total es lo que figura acá, 630. Pero 630 es el mejor de los casos. Y sin contar los impuestos y los gastos, ¿no? ¿Por qué le digo el mejor de los casos? O sea, va a ser un poquito menos, porque va a tener impuestos y gastos. Pero es suponiendo mora cero y incobrabilidad cero. ¿Queda claro? El flujo disponible es lo que el estructurador, o sea, nosotros hemos supuesto en ese caso, que es razonablemente predecible que va a quedar neto esta cartera. Sacando impuestos, sacando gastos y sacando incobrabilidad. Entonces, con estos 534 millones, tenés que pagar 461. ¿Y por qué tenés 534? Porque también tenés intereses que pagar. Entonces, la misma lógica. Con el flujo disponible, por ejemplo, para el mes de noviembre tenía 33 millones de pesos, se pagan 32 de interés y 30 capital. Todo esto es el BDFA, ¿lo ven? Al otro mes tenía 33,5, entonces se pagan 5 de interés y el resto de capital, y así formo los 33,5. Así sucesivamente, o sea, el flujo disponible coincide con lo que se paga el BDFA. Chicos, acá armamos nosotros primero el flujo y después se arma la estructura. ¿Qué tenés para pagar? Y después lo armás. Por eso, Nicolás, es tan complejo armar el fideicomiso, porque vos tenés que ver cuánto podés cobrar y cuándo. Porque las precancelaciones y las moras te modifican el cuándo lo vas a cobrar. Y si vos lo cobras antes, después se te va a liberar más flujo porque vas a tener más interés libre en el fideicomiso. Si vos te atrasás, el fideicomiso sigue devengando intereses. Por eso es bastante dinámico la estructura de un fideicomiso. Pero bueno, no quiero ser reiterativo. ¿Van entendiendo hasta acá? O sea, con este flujo disponible, Pedro, primero se paga. Sí. Perdón, tengo una duda que, pero capaz lo estaba pensando mal. ¿No se puede estructurar un fideicomiso que mes por mes hagas esa jerarquía de BDFA, después BDFB, después BDFC? Por ejemplo, si de estos 33 millones que vos tenés disponibles, tenés 25 de BDFA que te caen en ese mes, y después podés seguir cancelando otro, o siempre tenés que cancelar la totalidad y después pasar a la siguiente categoría. Es una cuestión de riesgo, de crédito, de rating. Como se busca el AAA en el BDFA para determinados inversores, se buscan que siempre cobren primero. De todos modos, habían estructuras en que era
en vez de ser pago el interés del A y después el capital del A, y nada del B, había unas estructuras que eran pago el interés del A, pago el interés del B y el capital del B. Y el capital del A. O sea, le agregan el interés del B. Ok. Bueno, ¿qué es lo? Esto termina siendo, sí, fíjense, siempre el flujo disponible termina siendo igual a lo que se paga. ¿Hasta cuándo? Hasta el último mes. Porque en el último mes yo tenía 18 millones y medio. ¿Pero cuánto termino pagando? 6.500 solamente. ¿Por qué? Porque se terminó el A. ¿Y dónde va dónde les parece que va el remanente que sobra? Los 12 millones que sobran en el mes de octubre, ¿a dónde van a ir a parar? Al B. Al B. Sí, señor. Fíjense, acá tienen los 12 palos. El B paga todos los intereses que debe, que son un montón, porque no pagó ninguno, y lo que resta es el capital. Y ahí tienen el pago de casi los 12 palos. ¿Se dan cuenta? O sea, del A sigo al B. Perdón, acá, el B, acá están los 12 palos. Y del B sigo al C. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Se ve acá que están los 12 palos que me faltaban? ¿Mm? O sea, estas estructuras hacen que acumulen mucho interés los títulos subordinados y después se pagan todos juntos. Por eso tenés en octubre un pago de 7 millones y después solamente 500.000. Esto es una cuestión de riesgo. Los títulos subordinados no cobran hasta que no se terminó el A. Por eso el A tiene un triple A. La máxima calificación de riesgo. Y el certificado de participación es meramente residual, todo lo que sobra. Toda la mora va a ir a pagar acá, todas las precancelaciones van a pagar acá. El que tiene mayor volatilidad. Si ustedes se fijan, yo les había dicho que la emisión era de 461, ¿se acuerdan? Pero que el estructurador tenía un flujo disponible de 534. ¿Por qué eso? Porque de cierta forma yo emitía 461, pero voy a tener que pagar intereses estimados 72. La suma de estos dos me da los 534. ¿Se entiende cómo es la lógica? Chicos. Es la pregunta del millón. Claro. Pero... Sí. Sí, pregunten. Perdón, de vuelta yo te voy a exprimir cada minuto. Mejor para hacer el gallo. Tengo un par de kilos de más. Te hago una consulta. ¿Siempre se estructura primero un importe de BDFA y después pasás a B y después a C? Lo estoy pensando desde el punto de vista de que por ahí el inversor prefiera el B en lugar del A, por ejemplo. Siempre tenés Sí, que... no, en verdad cuando vos querés estructurar, a veces, lo que el estructurador busca es, ¿vos qué calificación de riesgo querés tener? Es bastante complejo el tema, chicos. Y si yo quiero obtener un triple A, yo tengo que poner un gran colchón acá. Entonces, a veces termina el monto que podés emitir del BDFA para obtener una calificación triple A, termina supeditado a este colchón. Claro, está bien. Yo decía, mira, yo quiero emitir de BDFA, tiene una pavada, 380 millones, y capaz no tenías triple A, capaz tenés doble A. Porque tenés menos colchón. ¿Queda claro? Bueno. Chicos, y esto es un poco el mismo cuadro, pero cómo se distribuyen los pagos, ¿no? Esta primera parte para el BFA, para el BFB, para el BFC y todo lo que sobra para el SP. A ver, esto es un poco la síntesis. Después empiezan un montón de particularidades, de cuestiones que ahora las pasamos, pero este es el concepto general. Yo quiero saber si tienen dudas de esto. ¿Quedó claro qué es un fideicomiso? ¿Quedó claro? Esto no es un bono que paga rajatabla. Todo lo que yo estuve viendo acá, todos estos cuadros de pago, son teóricos. ¿Por qué se dice cuadro? Y están en los prospectos. El prospecto es el manual del fideicomiso, el que aprueba la CNB. Todo eso está en un prospecto y son teóricos. ¿Por qué son teóricos? Y porque después en la realidad va a ir variando, o sea, ¿Y de qué va a depender, Agustina? ¿Por qué va a la variar? pandemia, te dejaron de pagar las cuotas y bueno, o lo que sea. ¿O te las adelantan? O te las hablan. Sí. Y eso nadie lo puede predecir. Uno puede estimarlo, pero no
predecirlo. ¿Te das cuenta? Y eso me va a dar que los fideicomisos terminen en el mes, más o menos un mes. Todos los fideicomisos generalmente hoy en día son a tasa variables. Los BDF efectivamente tienen tasa variable. ¿Qué sucede si aumentan las tasas? Porque cuando nosotros compramos un fideicomiso, siempre fíjense que acá todos estos rendimientos de interés, voy para atrás, disculpen que voy y vengo, fíjense que acá hablan de cupón, valorar más 2%. Bueno, esto le ponen en inglés, no sé, piso del 20 y máximo 28. O sea, eso se dan cuenta, tiene 2 años ya, ¿no? Ese era el nivel de tasa que teníamos antes. Ahora estamos en el 70. O sea, el fideicomiso va a pagar mínimo 20 y máximo 28. Y cuando ustedes compran el fideicomiso, es un proceso de licitación que se compra. Se hace una evaluación valuando el título con la tasa mínima. Usted tiene que hacer un flujo de fondos. Tienen que pagar un precio. El precio de ese título es un valor descontado de un flujo a una TIR. ¿Qué flujo? El flujo evalúa la tasa mínima, el cupón mínimo. Entonces la pregunta que es, bueno, ¿qué pasa si durante la vida del fideicomiso las tasas aumentan? ¿Qué va a pasar con el fideicomiso si las tasas aumentan? Lo que va a suceder es que el BDFA se va a absorber flujo del BDFB, porque va a tener que pagar más intereses. O sea, el que se va a ver perjudicado en cierta forma, ¿quién es el certificado de participación? Entonces, si las tasas aumentan, yo tengo mayor monto de pagos de interés en dichos periodos, voy a tener menor pago de amortización, porque recuerden que la amortización siempre es residual, es lo que sobra. ¿Sí? Y el certificado de participación va a tener menor flujo. O sea, el flujo que yo tengo para pagar mes a mes, esto es el mismo. Lo que yo estoy diciendo es que pasa si las tasas aumentan. Bueno, si tengo el mismo flujo y tengo que pagar más intereses, amortizo menos. No hay vuelta. Para limitar el riesgo de tasa, los BDF, por eso tienen un techo. Los BDF con tasa variable incluyen un techo para la misma. ¿Cuánto debe ser la incobrabilidad, no la mora, para que el BDFA se vea realmente afectado? Nosotros teníamos un... Vuelvo para atrás. ¿Cuánto era el flujo total? ¿Se acuerdan? 534 millones. ¿Se acuerdan que eran los 534 millones? Que estos 534 millones era el flujo total de la cartera, menos los gastos, menos los impuestos, menos la mora estimada. ¿Cuánto es realmente? Y bueno, ¿cuánto tengo que pagar yo del BDFA? Tenía que pagar, ¿cuánto? 322 más 28. Tengo que pagar 350. ¿Sí? Entonces tengo, en total, ¿cuánto tengo para pagar? Cobrar 534. ¿Cuánto tengo que pagar? 350. Bueno, listo. El cociente de eso, si yo tengo que pagar 350 y tengo un flujo disponible total de 534, significa que el BDFA representa el 65% de la cartera. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber no una mora, no atraso, una incobrabilidad del 35% de la cartera. Chicos, yo les juro que si hay una incobrabilidad de arriba del 35% de carteras de este tipo, que son recontratomizadas, que ningún pagador representa a veces más del 1%, 2%, se hundieron muchísimos buques antes. Por eso los fideicomisos, yo nunca he visto un fideicomiso de créditos ya existentes que haya defaulteado, salvo Bonesio. Pero es otro tema. Es realmente muy seguro el instrumento. Magnifican eso, ¿no? Tiene que haber un 35%. Y el estructurador, a su vez, ya incluyó una incobrabilidad en sus pronósticos. O sea, tiene que ser arriba de eso. ¿Se entiende el cálculo? Tiene que ser ¿Sí? un 35% más grande que lo que calculó el estructurador. Claro, porque el estructurador decía, vos tenés 630, sacame los gastos, los impuestos, etc., y la mora, y llega a 534. Hay que ver cuánto es de gasto, impuesto y cuánto es mora. ¿Te das cuenta? Es muchísimo. Y yo les traje algunos casos prácticos, para ver si entendieron. Ustedes tienen un flujo de fondos de una cartera teórica, la cual tiene una incobrabilidad del 3%, y gastos mensuales de 50.000. Se solicita que confeccione la estructura de los siguientes títulos. Este es el flujo de la cartera, en el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es lo que dice que va a pagar, los créditos. Entonces yo tengo que armar los títulos. Entonces tengo que ver cuánto puedo emitir. Si tengo incobrabilidad del 3 y gastos del fideicomiso del 50. Entonces, ¿cómo armo esto? El flujo de la cartera, primero le saco la incobrabilidad de cada uno de los periodos, del 3%. Es un ejemplo académico. Y después le saco
los gastos fijos de 50.000. ¿Qué me queda? Mes a mes, cada uno de los flujos disponibles. ¿Se ve? Y de esto digo, bueno, ¿qué tasa va a pagar? Bueno, va a pagar el 10%. Bueno, si va a pagar el 10% y quiero emitir 20 millones de pesos, acá tengo el cuadro de pagos. La amortización es residual siempre. Si tengo 9 palos 650 para pagar de flujo y yo emití una estructura de 20 millones con un 10% de interés, bueno, primer mes pago 166, voy a pagar 9 millones y medio, me va a quedar tanto, y así sigue. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces yo agarré el flujo de la cartera, le saqué la incobrabilidad, le saqué los gastos, tuve el flujo disponible, y en función de eso armé la estructura del BDFA. Y el certificado de participación va a ser el que va a cobrar después de esto, después del BDFA. ¿Mm? O sea, si yo sumo los 3 millones, casi 900, más los 900.000 que hay acá, me da todo el flujo total de los 4.800.000. ¿Sí? Y acá tengo los 43.300, que es la sumatoria de todo el flujo. ¿Se entendió? ¿Sí? El mismo caso, ¿qué pasa si las tasas suben? Quiero incluir una tasa del 50%. Bueno, si yo quiero incluir la tasa del 50%, lo que me va a hacer, me va a demorar el pago de la amortización, nada más, chicos. O sea, el flujo que yo voy a tener acá es el mismo. Sigo teniendo los 43.300. ¿Se entiende? Lo único que me va a hacer es que pague más de interés. El flujo es el mismo, 9.650, y voy a pagar menos de amortización. Antes pagaba 9 millones y medio de amortización. ¿Ahora cuánto voy a pagar? 8.800. ¿Por qué? Porque tuve que destinar una mayor parte a pago de intereses. Bien. Nada más. Y me va a quedar menos títulos menos plata para el certificado de participación. Porque todo mayor flujo se lo absorbió ¿quién? El BDFA con los intereses. ¿Queda claro? O sea, lo que le Pedro, saco sí. perdón. El certificado de participación devenga intereses también, ¿no? Es residual. No se le pone interés. Te llevas lo que sobra y generalmente se lo queda el mismo fiduciante. Ok. No se vende en el mercado. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Esas son algunas variantes. Al principio yo tenía un BDF de 20 y un CP de 10. Y acá en esta variante yo le digo, bueno, hace un BDF de 20 y un CP también de 20. Y les pregunto si tendría mejor cobertura. ¿Tengo mejor cobertura realmente porque tengo ahora un CP más grande? La respuesta es no, porque el flujo es siempre el mismo, chicos. Lo único que va a cambiar, lo que va a pagar el BDFA es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y la cobertura, lo único que va a cambiar, no cambia nada. En verdad cambia cómo se paga la amortización y el residual del certificado de participación. Le cambiamos de nombre, pero siguen siendo los mismos 20 palos. ¿Mm? O sea, en el ejemplo 1, fíjense que el certificado de participación, yo pagaba 10 de amortización y 13 de residual, en total 23. Acá también pago 23, pero nada más que son 20 de amortización y 3 de residual. Entonces es figurativo, es la mayor sensación de cobertura. ¿Mm? Esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Siempre hay que mirar el flujo total. ¿Mm? Bueno, creo que no hay nada más. No, esto no me interesa. Y esto es lo último. Quería que ustedes vean lo que es el mercado de fideicomisos en el país. Esto es un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, tienen ahí abajo el link. La parte verde es lo que es fideicomisos. El fideicomiso está muy de la mano con lo que es el mercado de consumo en Argentina. Garbarino, Frávega, Cencosud y créditos. Y eso generalmente ocurre en periodos de grandes expansiones. Todo lo que fue este periodo, 2000, fíjense qué participación importante. Y a partir del 2010, después de que empezamos con 2018, con la suba de tasa, empezamos a ir para abajo, fíjense cómo se contrajo. En el 2020 también, que no tengo. El 2020 mejoró un poquito, pero sigue siendo muy bajo en relación a lo que era, ¿no? Esto está en millones de dólares. Está altamente relacionado con el consumo general y adversamente afectado, obviamente, con las tasas de interés y las caídas del producto, ¿no? De la actividad económica. Es un poco para que ustedes dimensionen. Fíjense que lo que es fideicomiso es muy parecido a lo que es emisión con deuda.
era un mercado importante. Hoy no tanto. Hoy bastante chiquito. Pedro, una Y pregunta. listo. Una Sí. pregunta, vamos a aprovechar los últimos restos de voz que te quedan. Fideicomisos financieros sobre la base de operaciones realizadas por FinTech. Sí. Ya están funcionando. Sí, hace tiempo. Hay un caso Bien. que es, por ejemplo, Money, el fideicomiso financiero de Money, que es son créditos digitales. Yo voy a hacer ¿me dan un segundito? Money Mobile, fíjense. ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? Ahí está, sí, perfecto. La FinTech Money logró el financiamiento 175. Bien. Esta es una serie, creo que cuarta, quinta. Son créditos digitales. Sí. Y fíjense la calificación a uno más, que era la más alta. Ajá. Bien. Así que eso existe. Eso también existe. Es todo un mundo. Nosotros estuvimos con esta empresa y bueno, nada, anecdótico. Tristemente el que la fundó Falleció. nada. Sí. Sí, falleció, se tiró un paracaídas y no la abrió. Así de simple. Así de simple. Y nos contaba la forma. Tenía un algoritmo, porque ¿cómo haces para otorgar un crédito? Y que se te fijan si tenés Facebook, si no tenés Facebook, si tenés Instagram, si no tenés Instagram, si tenés... O sea, si entras a través de un mail corporativo, tiene mejor rating que si entras desde un Hotmail o un Gmail. O sea, cruce de base de datos, etc. Todo es un algoritmo que en un minuto le da el monto de crédito que vos le podés dar. Bueno, Y ahí se así eso estamos estructura... yendo, ¿no? Sí, estamos yendo hacia ahí. Y eso Bueno. realmente, sí, eso se estructura, por ejemplo, sobre el monto del capital solamente. Viste, en todos los flujos anteriores, Ajá. tu flujo que vos tomabas era lo que te debía en total de capital más intereses. Y si tomabas solamente el tema del capital, porque te puede desconocer la deuda que te debe, a lo mejor el que tomó el préstamo, pero lo que no te puede desconocer es el préstamo que vos le diste, el monto de capital, es un tema legal, porque si no, ¿cómo justificás el ingreso en tu cuenta bancaria de la transferencia del préstamo? Entonces lo que se securitizaba en ese caso, por ejemplo, era solamente el flujo del capital que te iba a devolver. Una postura más Anecdótico. conservadora, digamos, más conservadora a la hora de considerar el flujo futuro. Perfecto. Claro. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, te hemos exprimido Sobró un minuto. muy poco. Sí, muy bien, muy bien. Un tiempista. Un tiempista. Pedro, te agradecemos mucho. No, por favor, espero que voy a tratar de dejar de hacer esto. Siempre es un No sé, placer que bueno. nos dejes estos comentarios, estas miradas de un fenómeno, ya digo que, bueno, lo hablamos mucho, pero lo profundizamos poco, así que esta es la oportunidad que hemos tenido para hacerlo. ¿Lo podemos despedir, aunque sea con un aplauso digital? Si es tan así, Bueno, gracias a pueden ser ustedes. tan Gracias. gentiles. Bueno, gracias, Bueno, chicos. Pedro, muchísimas Bueno, yo les voy gracias. a, igual que el año pasado, no hoy, Sí. pero mañana les voy a mandar una encuestita. Siempre, como les dije hace muchos años, que empecé muy joven a dar clases. Tengo 41, hace 16 años, así que saquen cuentas cuántos años tenía cuando empecé a dar clases en la facultad. Y bueno, hasta el día de hoy sigo haciendo encuestas. Me gusta, me preguntan, che, Pedro, ¿pero vos sos bueno o malo? No sé qué es bueno o malo, pero el mejor reflejo son a quienes les doy clases o mis alumnos. Así que me gusta seguir haciéndolo. Así que mañana hasta atrás de Nicolás se las hago llegar y después les comparto también la presentación. Dale. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Chao, chicos. Adiós. Gracias. Chao. Chau. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Estuvo Perfecto, apurado, Nicolás. pero también le tengo que agradecer a Pedro que su estado de salud personal no estaba demasiado como para durar las 2 horas y nos brindó la presentación y seguramente cualquier tipo de consulta que querramos hacer adicionalmente a la gente de la compañía la van a responder. Y lo digo, digamos, planteémoslo así, cualquier duda, cuando uno va revisando quizá un poco más detenidamente los números y la lógica y se le quedó alguna duda, me la hacen llegar a mí o directamente también se la hacemos nosotros llegar a Pedro y al resto de la compañía. ¿Quedamos así entonces? Profe, Perfecto. una consulta. Escucho. ¿Sí? ¿Ya hay que publicar los grupos en el campus? Preferiblemente sí.
Sí, Bien. Disculpe, Nombre, profesor. apellido, DNI, ¿listo? sí, con eso es suficiente. La Bien. fecha de entrega del primer trabajo práctico es grupal, obviamente. ¿Ya Es tiene grupal. fecha? No. No, ok. no. Voy a ver si la puedo poner hoy o mañana más tardar. Así Ok. ya no nos genera demora. Profe, Sí. profe, yo no me pude anotar nunca por el